Gracias y paz, hermanos. Señor les bendiga también a todos los que hoy puntualmente nos acompañan en la transmisión en vivo. Como saben, nosotros lo que es la tercera y cuarta semana del mes estudiamos nuestra predicación temática, la cual este año fue los 10 mandamientos. Ya hicimos un recorrido por todo el decálogo y estos últimos 2 meses nos concentramos en estudiar aquellos que son los pilares de entre todos, o por lo menos la síntesis de todos. Ya mirábamos el mes de noviembre, a pesar de nuestras limitaciones humanas, algo, porque obviamente hay muchísimo más, de lo que es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo. Y hoy comenzamos con el segundo gran mandamiento. Hoy es la predicación temática número 27 de nuestra serie sobre los 10 mandamientos. Y se ha titulado así: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el segundo gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es la predica 27. Todas las enseñanzas se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube de la Iglesia Bautista Reformada de Girón, a la cual pueden acudir en cualquier momento en nuestras redes sociales. Como subtítulo vamos a tener lo siguiente: la otra cara del amor fundamental. La otra cara del amor fundamental. Y vamos a ir a aquel texto que ya hemos estado mirando con anterioridad. Vamos a mirar Marcos 12, 28. Será nuestro texto que ya pues hemos conocido, pero vamos a retomarlo porque vamos a enfocarnos en la segunda sección. Ustedes se acuerdan que pues ya hicimos referencia a este texto, pero enfocándonos en lo que fue la primera parte de ese verbo. ¿Sí? Entonces, Marcos 12, 28, y vamos a leerlo hasta el 34. Bueno, voy a estar utilizando la Reina Valera actualizada del 2013. Dice: se le acercó a Jesús uno de los escribas al oírlos discutir Jesús con los saduceos, y dándose cuenta de que Jesús había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, has dicho la verdad. Dios es uno y no hay otro aparte de él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y viendo Jesús que había respondido sabiamente el escriba, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Amén. Oremos. Te damos gracias, Dios, por darnos la oportunidad nuevamente de congregarnos y de estar expuestos a la luz de tu palabra. Te rogamos
que nos moldees hoy y nos enseñes acerca de esta otra cara del amor fundamental, porque nos mandas a amarte a ti con todo lo que somos, pero también a nuestro prójimo tal como nos amamos a nosotros mismos, Señor. Enséñanos y alumbra nuestro entendimiento y nuestros pasos para lograr andar dentro de este mandamiento, porque te confesamos que quizás esto es lo más difícil de entre todos, Señor. Pues qué dichosos seríamos si amáramos así, cumpliríamos toda la ley. Abre nuestro entendimiento, Señor, nuestros ojos. Oramos por esos hermanos ancianos y pastores que hoy se congregaron y dieron a tu grey la nutrición de tu palabra de vida. Ayúdalos, fortalécelos, inúndalos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, para que anden con denuedo, como debe ser tu palabra. Guarda las iglesias locales, Señor, de todo contagio, de todo tipo de oposición, y permítenos perseverar unánimes como tu iglesia. Gracias por los hermanos presentes y también por aquellos que verán la grabación. Guárdalos, oh Dios. Trae vida al que no ha nacido de nuevo. Trae arrepentimiento, Señor. Quebranta corazones duros y deja ver, Señor, nuestro propio pecado para buscarte a ti de manera genuina. Y esto lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado mirando este texto desde varias ópticas, y esta escena, el Señor Jesús responde una pregunta, ya lo sabemos. El Señor acaba de refutar a los saduceos, y un escriba se da cuenta y quiere acercarse al Señor para hacerle un cuestionamiento muy propio de la época, como ya hemos visto. Y la pregunta era: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? En Mateo 22:36, es el texto paralelo, dice el gran mandamiento. O sea, no está hablando en cuanto a orden cronológico ni a orden de numeración. No está diciendo el Señor que ese mandamiento iba a quedar ubicado en el número 1 dentro del decálogo. Está diciendo que es el gran mandamiento, dando a entender de que es el más preeminente y el más fundamental, ¿cierto? Pero cuando el Señor responde, Él no solamente hace mención de nuestro amor por Dios, Él también hace mención del amor hacia el prójimo. Eso es bastante interesante, porque es como si el Señor estuviera mostrando que amar a los demás, a nuestros semejantes, es igualmente importante que amar a Dios, y que no podemos divorciar el amor a Dios del amor al prójimo. Como digamos, por ejemplo, que haya alguien que diga que ama mucho a Dios, pero su testimonio para con su prójimo no lo demuestra, y es un desastre. Cristo demuestra, y hoy vamos a estudiar eso, que Cristo no separó ni dividió estos dos principios, sino que los está presentando
como las caras, las dos caras de una misma moneda. La misma moneda de lo que Dios quiere para nosotros. Voy a distribuir la enseñanza en 2 puntos. Hoy, pues como es la primera parte del tema del amor al prójimo, hoy vamos a entrar a lo que es la introducción. Por lo tanto, voy a distribuirla en 2 puntos. De esta forma. Primero, vamos a mirar lo que no significa amar al prójimo como a sí mismo. Y luego vamos a mirar lo que sí significa, por lo menos en términos generales. Porque en 8 días, si Dios nos permite y nos da vida, vamos a profundizar en las implicaciones dentro del Evangelio. Bueno, entonces comencemos. Primer punto, lo que no significa el amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Voy a darles algunas frasecitas como una especie de titulillos y de ahí vamos desenvolviendo las ideas. La primera frasecita que les voy a decir es: amar al prójimo no es amar conforme al mundo. Importantísimo esa aclaración de una vez, porque hoy, más que nunca en toda la historia de la humanidad, se habla de amor. ¿Quién no habla de amor? Hay muchos tipos de amor hoy día. De hecho, son muy pocos los que dicen no amar a Dios. O sea, los que digan todo lo contrario a amar a Dios. Es muy difícil encontrar a alguien que diga yo odio a Dios. A no ser que sea un ateo, marxista, nihilista, bueno, quién sabe. Pero es facilísimo encontrar a gente que le diga a uno yo amo a Dios. Y lo publica en los estados de WhatsApp, de Facebook, lo pone en las manillas, tiene camisas, I love God, amo a Dios, Dios es todo para mí, y todo con corazoncitos rojos y maripositas. Pero, ¿cómo sabemos que ese amor a Dios que llegamos a profesar es genuino, es cierto? Pues Dios nos ha dado algunas señales y algunas herramientas para discernir cómo es el verdadero amor. Y lo primero es el amor del que Dios habla y la Biblia enseñó, porque ese discurso, aunque es extraído de la Biblia, no es bíblico. Tenemos que saber qué significa el amor bíblicamente. El amor del mundo es contrario al amor que Dios habla en la Escritura. Es facilísimo encontrar a personas que afirmen que aman a Dios. De hecho, hay individuos de diversas religiones que resumen su profesión de fe y su religión a través de una creencia espiritual que no le hace mal a nadie, que busca el bien común y el respeto mutuo. Y a eso lo llaman amor. Otros llaman amor a la protección ambiental y animalista. Entonces hay movimientos veganos, hay movimientos que protegen el medio ambiente, aún por encima del bienestar del ser humano, aún por encima de la vida del hombre. Hoy día, estando dentro de la generación que más amor habla, entre comillas, es la generación que prefiere que los bebés mueran o sean quitados de la ecuación antes que matar algún polluelo de águila o matar un cachorro. Hasta este punto hemos llegado. Entonces, evidentemente, hay
distintos tipos de amor, y este que estamos mencionando como ejemplo no es el amor del que Dios está hablando. Eso por un lado, en cuanto a lo mundanal, a lo secular. Encontramos gente que no cree en Dios, que habla de amor, y encontramos también algunas profesiones y religiones sectaristas que también hablan de otros tipos de amor. Entonces, por ejemplo, con base en ese discurso de amor, se está aprobando por parte de algunas iglesias de tipo institucional uniones ilícitas en matrimonio, uniones que la Biblia prohíbe textualmente, pero en nombre del amor, supuestamente, hablan de ese tipo de uniones, y muchos dentro de una fachada de cristianismo, otros con base en amor, profesando supuestamente la religión cristiana, se niegan a juzgar lo que es abiertamente juzgable, se niegan a denunciar a ministerios mercantilistas o a manifestaciones extrañas que rondan ya al borde de lo místico. Pero no hay que decir nada porque entonces falta amor. ¿Qué es ese tipo de amor? Ese es el amor del mundo y no el amor de Dios. Miremos acerca del amor según Dios. Juan 13:34. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos, o sea, incluyendo a los de afuera, y ustedes son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Aquí estamos viendo el mandamiento nuevo que Cristo da. Y algunos utilizan ese texto maravilloso y sagrado y puro para dar propaganda a la inmoralidad sexual o a tolerar el pecado dentro de las iglesias locales, porque supuestamente hay que amarlos unos a otros. Cristo mismo limita el tipo de amor porque dice: como los he amado. Él mismo limita, no nos está dejando amar a los demás con base en lo que a mí me parece que es amor. Cristo limita el mandamiento. Ahí está lo nuevo del asunto. Porque ahorita vamos a mirar que ese mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, realmente no es nuevo, viene de Levítico. Pero el aspecto nuevo es que Cristo nos da el parámetro y el estándar por medio del cual debemos amar a los otros. Y es como yo los he amado, dijo Cristo. ¿Y acaso el amor de Cristo fue un amor inmoral? ¿Acaso el amor de Cristo fue un amor tolerante al pecado? Cuando recibió a la adúltera no le dijo: vete y no peques más. Cuando recibió a los publicanos, ellos siguieron siendo ladrones y usureros. Ellos llegaron, Él los recibió porque se arrepintieron. Pero aquellos que se negaban a arrepentirse y se endurecían, Cristo les daba la espalda y los abandonaba en su miserable libre albedrío. Entonces, definitivamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo no es amar como a mí me parece, no es amar como la cultura me dice, o como los posts de las redes sociales o algún influencer de YouTube dicen. Es como Cristo dijo
que se debe amar. Bueno, segunda idea dentro de este primer punto. ¿Qué no significa amar al prójimo? No significa amar como el mundo ama, pero también no se puede separar de la verdadera religión. El amor al prójimo no se puede separar de la verdadera religión. Cuando Cristo respondió la inquietud del escriba, ustedes se imaginan y piensan que el escriba esperaba ese tipo de respuesta. Seguramente el escriba aguardaba por algo cortico, algo parecido como dicen algunas sectas hoy. El principal mandamiento es guardar el Shabbat. El principal mandamiento es circuncidarse, dirían los judaizantes. El principal mandamiento es ayudar a los pobres. De pronto el escriba esperaba algo sencillito, algo sucinto, de una, al grano. Pero la respuesta de Cristo fue extensiva, porque Él da una respuesta que va más allá de lo que el mismo escriba esperaba. El inconveniente es que estamos tan acostumbrados a estas frases: amarás al Señor tu Dios con todo y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que no analizamos lo brillante que fue esa respuesta. Esa respuesta es brillante, porque el Señor está tomando textualmente frases de la ley de Dios y está destacando esos dos versículos por encima de todos. Es una respuesta brillante y lo hace fácilmente. Entonces es algo así como si el Señor no solamente le hubiera dado el primer mandamiento, sino que hubiera aprovechado para darle el segundo. Pero vuelvo y repito, no significa que reemplacen el primer mandamiento. ¿Cuál era el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No significa que amarás al Señor tu Dios, ¡pum!, quita de la ecuación o quita de la tabla, lo empuja y ponemos ahora amarás al Señor tu Dios. Tampoco significa que no te harás imágenes, que es el segundo mandamiento, lo quitamos y ponemos amarás a tu prójimo, como hace Roma. No se trata de eso. Cuando Cristo enseña estas dos cosas y dice, el primero es y el segundo es, Él dice lo siguiente. Allá en el pasaje dice, en el texto paralelo, en Mateo 22, 39 al 40, Cristo dice, el segundo es semejante, identificándolos mutuamente, uniéndolos. Mateo 22, 39 al 40. Y luego Cristo dice, no hay mandamiento mayor que estos. Y en el texto paralelo de Mateo 22, lo que Cristo dice es, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Cristo unificó ambos mandamientos. Para Jesús, amar a los demás es igualmente importante que amar al Señor. Y eso se enseña claramente en la Escritura. Vayamos a 1 de Juan 4. 1 de Juan 4, 20. Dice el Espíritu Santo, si alguien dice,
yo amo a Dios y odia a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y tenemos este mandamiento de parte de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Este mandamiento es inseparable de la religión verdadera. Algunas personas son muy diestras en practicar tradiciones religiosas, como en fechas en las que estamos actualmente en diciembre de 2020. Algunos otros son muy fácil de practicar, congregarse, leer la Biblia, ayunar, orar, y qué bueno, pero odian al hermano, conservan rencor en el corazón y amargura. Esa profesión de amor queda derrumbada inmediatamente. Es igualmente importante amar a las personas, amar a los hermanos sobre todo, que amar al Señor Dios. El texto es Levítico 19:8. Vayamos rápidamente así a hacer lectura. Levítico 19:8 dice 19:18. Leámoslo desde el 16. No andarás calumniando en medio de tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo el Señor. ¿Se acuerdan cuando vimos el chisme? 17 dice, no aborrecerás en tu corazón a tu hermano, ciertamente lo amonestarás, como Cristo dijo, en privado, personalmente, para que no cargues con pecado a causa de él. 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. Textual. Claro. Eso significa amar al Señor. Profesar fe, practicar religión. La religión verdadera, dice en el libro de Santiago, capítulo 1, ¿se acuerdan? La religión verdadera es visitar a las viudas, ayudar a los huérfanos, a los necesitados, guardarnos de la contaminación del mundo. Santiago enseña eso, que esa es la religión verdadera, que debe haber una religión verdadera en nuestra forma de vivir. Pero si nuestra práctica espiritual no hay amor por los hermanos, estamos siendo hipócritas. Entonces, ambos tipos de amor, aunque difieren en su objeto, porque el uno dice amar al Señor y el otro dice amar al prójimo, a pesar de que se ama y son dos tipos de amor, son inseparables, están unidos. Y es a la luz de esos dos mandamientos que debemos interpretar a los otros mandamientos. Con base en estos mandamientos, podemos tener el estándar original de la ley de Dios y de los principios morales de las Escrituras. Con base en estos dos principios. Es más, una señal de la presencia de Dios en la vida de una persona no es andar levitando,
ni estar metido en oración y ayuno. Una señal de la presencia de Dios en la vida de una persona es que ama a sus hermanos. Tampoco es jactarse del conocimiento que se tiene, o andar publicando las cosas que se hacen por otros. Primera de Juan 4:12. Dice: nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Permanece Dios en usted? ¿Vive Dios en su corazón? No es porque usted haya repetido un rezo o haya repetido una oración, o porque haga, diga, sea, o muestre, publique su piedad. Permanece Dios en nosotros porque amamos al prójimo. ¿Se ha perfeccionado este amor en su vida? ¿Se da cuenta que el Señor da señales de cómo discernir? Es en este punto donde cientos y miles de profesiones religiosas se derrumban, donde muchas intenciones fingidas son puestas al descubierto. Aquí en ese punto. Porque es que pensémoslo así, hermanos y amigos. Confesar que yo amo a Dios es más fácil que confesar que yo amo al prójimo. Porque si yo quisiera comprobar que amo a Dios, podría mostrar obras religiosas y pensar que con eso demuestro mi amor por Dios. Ay, pero con el amor al prójimo no es tan fácil. Porque si alguien se atreve a decir que ama al prójimo, alguien puede alzar la mano contra él y decir: no es cierto, se olvidó tal cosa, se olvidó tal otra. Es más fácil decir amo a Dios que decir amo al prójimo. Y el Señor enseña que nadie puede amar a Dios sin amar al prójimo. Como también vimos, nadie puede amar al prójimo sin amar a Dios. Es recíproco, inseparable. No se trata de decir: es que yo siento amor y escribo cosas bonitas. Algo tan vago como sentir no es el amor a Dios. No es el amor de Dios. No es el amor al prójimo. Tercero, ¿qué no significa amarás a tu prójimo como a ti mismo? O una tercera idea es: este amor no reemplaza los mandamientos. Importantísimo. Interpretaciones erróneas dentro de la iglesia cristiana han afirmado que la ley fue anulada por esos dos principios. Entonces, que la tabla de los 10 mandamientos ya no la rompió Moisés, ahora la rompimos nosotros. Porque esos dos mandamientos rompen todo lo demás. Se ha llegado a asegurar que el mandamiento de amar anula o pone como caducados a mandamientos como el cuarto, el del día del Señor. Entonces, como ahora yo amo al prójimo y amo al Señor con todo, entonces el cuarto mandamiento lo rompemos. Otros, con base en ese amor, han auspiciado comportamientos sexuales prohibidos en el séptimo mandamiento, que ¿cuál era? No adulterarás. Otros han afirmado que para amar al prójimo como a sí mismo, se debe enfatizar
que yo me ame a mí mismo. Porque es que, ¿cómo voy a amar al prójimo si yo no me amo a mí mismo? Y entonces aparece el movimiento de la autoestima. Y con base en versículos hermosos como este, algunos humanistas, mundanos, dando ideas diabólicas, enseñan que primero hay que amarnos a nosotros mismos para poder sí amar a otros. Pues saben, estos individuos están demostrando su terrible y atrevida ignorancia, porque este mandamiento no nos está empujando a amarnos a nosotros mismos, no está incentivando el amor propio, sino que lo da por sentado. ¿Qué decía el primero? Amarás al Señor con todo, ¿cierto? Todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Porque vimos en las implicaciones que nuestro corazón no hace eso. En cambio, cuando se nos dice amarás a tu prójimo, no se nos dice eso, porque ya lo hacemos. Ya nos amamos a nosotros mismos. No necesitamos que Dios nos diga ámese. Ay, es que usted tiene un problema de baja autoestima. No. Las personas que generalmente sufren de baja autoestima es porque se aman muchísimo. Este mandamiento no supone un incentivo al amor propio. Lo da por sentado, ya nos amamos demasiado. Y ojalá amáramos a los otros como nos amamos a nosotros mismos, porque nos amamos muchísimo. Y ahí sí con todo, sin necesidad que nos lo digan. En la enseñanza anterior, Filipenses 2:21, lo citábamos, Filipenses 2:21, mostrábamos que el ser humano siempre busca su propio interés. El ser humano siempre busca su propia autorrealización, su propia felicidad. Todos quieren cumplir sus sueños, todos quieren estar cómodos y felices. Y que todo se haga como ellos quieren y ellos digan. Y ellos pueden vivir la fe cristiana solitos porque no necesitan a nadie. Así es el ser humano. Somos criaturas egoístas por naturaleza. Entonces no solo nos amamos lo suficiente, es que nos amamos demasiado. Pero a nosotros mismos, pero a nosotros no. Y eso sí, que nos amen y exigimos que nos amen. Pero amar a los otros es otra historia. Corintios 13, Primera de Corintios 13, 1. 13, 4. Primera de Corintios 13, 4. Dice: el amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso, el amor no es ostentoso, ni se hace arrogante, no es indecoroso, ni busca lo suyo propio, o sea, no es egoísta, no se irrita ni lleva cuentas del mal, rencoroso en ese sentido, no se goza de la injusticia, sino que se goza con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no tiene un límite de que se llena la copa y se acabó. El amor nunca deja de ser. Ese es el amor. Y ese no es el amor del mundo. El amor del mundo es indecoroso, busca lo suyo propio. El amor del mundo deja de ser, tiene fechas de vencimiento. El amor del mundo ama siempre y cuando lo amen como él quiere ser amado. El amor del mundo quiere ser amado por encima de como él ame a los otros. Pero ese no es el amor cristiano. Ahora miremos, segundo punto, lo que sí significa el amor al prójimo. Entonces ahorita mirábamos lo que no significa.
Y en resumen lo que dijimos fue, no es un amor conforme al mundo, no se puede separar de la verdadera religión y no reemplaza los mandamientos de Dios. Ahora miremos lo que sí significa, y aquí será a manera de resumen o de introducción, porque profundizaría un poco más en esto en la siguiente enseñanza. Por lo pronto tenemos lo siguiente. Vayamos a Lucas 10:25. Lucas 10:25. Es más, si quiere, anótelo. Bueno, sí, va desde ahí, desde Lucas 10:25, pero va hasta el 37. En esa ocasión, un maestro de la ley se le acerca a Cristo y le pregunta: maestro, ¿qué debo hacer para ganarme el cielo? O sea, salvación por obras. Y Cristo le dice: pues, ¿qué lees? ¿Qué está escrito en la ley? Amarás al Señor tu Dios, ¿cierto? Y ama a tu prójimo, le dijo el escriba al responder al Señor. En el versículo 29, el escriba, muy astuto: amar a mi prójimo. O sea, yo amo mucho a Dios. Yo diezmo de todo. Yo ayuno cada tantos días. Yo hago esto y soy aquello. Y tengo una hoja de vida estupenda. Pero amar al prójimo, ¿y quién es mi prójimo? Queriendo justificarse el escriba, el maestro de la ley. Y ahí es cuando Cristo cuenta la parábola del buen samaritano. En resumen, ocurre lo siguiente: judíos y samaritanos ni en pintura, decimos en Colombia, no podían ni verse, ni hablar. Y resulta que Cristo empieza contando que a un israelita, a un judío, lo roban, y cuando lo atracan queda malherido. Y pasa un levita, o sea, un servidor del templo, y siguió derecho. Luego pasó un sacerdote, siguió derecho. Y cuando pasó un samaritano, el samaritano sí lo ayudó. Y Cristo le preguntó: ¿quién es el prójimo del que fue atracado? Y el hombre dice: pues el de la misericordia. Pues ni siquiera dice el samaritano, por lo mismo, el de la misericordia. Cristo le dice: veas tú lo mismo. Ese es el prójimo. Para el escriba, el prójimo no necesariamente era otro judío. Ahora para nosotros, el prójimo no necesariamente tiene que ser otro cristiano. Anote la cita bíblica, Mateo 5, 43 al 48. Mateo 5, 43 al 48. Amar al prójimo no necesariamente tiene que ser otro cristiano. Dice allá en ese pasaje, parafraseándoles: si usted le hace un favor a alguien que usted espera recibir algo de él, o si usted saluda a los que lo saludan, ¿qué mérito tiene? ¿Qué mérito tiene de orar bendiciendo a los que lo bendicen? Más bien bendecir a los que lo maldicen. Y ahí está metido no solo judíos y samaritanos, todos. Peruanos, colombianos, venezolanos y lo que sea. Aquí no hay diferencias de nada, porque el prójimo es mi semejante, no un animal, no mi perro, no los árboles. Mi prójimo es los seres humanos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es ese tipo de amor el que cumple la ley. Así lo establecen las Escrituras. Anoten las citas bíblicas, quizás ahorita leamos algunas de ellas. Romanos 13, del 8 al 10. Romanos 13, del 8 al 10.
Allá el apóstol dice, no adulterarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no hurtarás. Se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el amor al prójimo cumple toda la ley. Gálatas 5:4 es otro versículo. Gálatas 5:4 habla exactamente lo mismo, que en el amor al prójimo, el amor que estamos mirando bíblicamente, es el que se cumple o por el cual se cumple la ley de Dios. Y también anote estas otras dos citas. Santiago 1:27, esa es la cita de la verdadera religión que les decía ahorita. Santiago 1:27 y Santiago 2:8. Entonces algunos dicen, bueno, pero yo no le hago mal a nadie. Es que no se trata de no hacer mal solamente, sino de disponernos a hacer el bien. Porque amar al prójimo no es quedarnos quietos diciendo no le hago mal a nadie, aquí estoy. No estoy haciendo mal a nadie. Amar al prójimo es ser activos, si me permiten la expresión, para colaborar, ayudar y demostrar este amor que estamos profesando. Como en la siguiente exposición miraríamos algunos ejemplos. Que vemos a algún hermano en necesidad y pudiendo nosotros hacer algo, no hacemos nada. Esa persona, ¿cómo tiene amor? ¿En dónde está ese amor? ¿Dónde lo guardó? Este tipo de amor, lo que sí significa es tener un orden de prioridades, donde Dios estará en el primer lugar, pero no de meras palabrerías, sino de verdad. Y luego, los casados agradando a su cónyuge más que a sí mismos. Los hijos obedeciendo a los padres. Porque los principales prójimos, ¿dónde están? En casa. El principal prójimo suyo en toda su vida, si está casado, es su esposo y su esposa. De todos, primero que absolutamente todos. Si usted es soltero y vive con sus padres, el principal de todos es sus padres. Los padres no abusando de su autoridad sobre sus hijos. Porque el prójimo de los padres, ¿quién sería? Sus hijos. A no ser que todavía viva con sus padres. ¿Saben? Los abuelos de los hijos. En fin. En el contexto social, en nuestros entornos laborales y demás, amar al prójimo significa respetar a nuestras autoridades. Significa respetar la vida de las personas, la salud de las personas, el trabajo de las personas, los bienes de la persona. No es que yo destruyo las cosas de los demás, a veces sin darme cuenta, lo hago sin culpa, pero yo soy muy lleno de amor. En los 10 mandamientos dice no hurtarás, porque también se incluye la propiedad de las personas. El 10º decía, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su campo, ¿se acuerdan? Se incluyen las cosas, los bienes. En resumidas cuentas, amarás al prójimo como a sí mismo significa estar atento a agradar a nuestro prójimo antes que a nosotros mismos. Pareciera como un discurso, esa última línea de buscar la aprobación de los demás. Pero no, déjeme ser claro con esto. Y si quiere, mire Romanos 15:2. Mi intención al hacerle bien a mi prójimo y a la vez a no hacerle mal, no es para quedar bien yo ante ellos, sino porque mi amor a Dios se demuestra en mi amor al prójimo. Romanos 15:2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo para el bien, con miras a la edificación.
Volviendo a nuestro texto inicial, que fue el de Marcos 12, ustedes se acuerdan que el escriba dijo: bien, maestro, bien has dicho, amar al Señor y luego amar al prójimo vale más que todos los sacrificios y los holocaustos. O sea, el escriba ya de Marcos 12 entendió que este tipo de amor vale más que todos sus holocaustos. ¿Y Cristo qué fue lo que dijo? No estás lejos del reino de Dios. Si el amor de Dios se refleja, si nuestro amor a Dios se refleja en el trato con nuestros hermanos, yo les pregunto, ¿usted está dentro del reino de los cielos o está cerca? ¿Será que el Señor le diría lo mismo que le dijo a aquel escriba, que respondía muy sabiamente, sabía de memoria las cosas, pero Cristo le dice: no estás lejos? Porque si estamos dentro, amaremos. Primera de Juan 4:8. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero no amar de una manera romántica, de una manera humanista, como los stickers y demás cuestiones. Hemos visto qué es el verdadero amor. Cristo dijo: como yo los he amado. El que ama sí ha conocido a Dios, está dentro. Necesitamos urgente una transformación en nuestra mente, porque el mal que nosotros hacemos al prójimo nace en la mente. En Zacarías 8:17 dice: piensen bien de su prójimo. Piensen bien de su prójimo. Si pensamos mal del prójimo, haremos lo contrario a lo que decía Levítico ahorita: guardar rencor, nos vengamos, andamos en chismes, y en fin, hacemos y deshacemos lo contrario de lo que sí habla el amor al prójimo. ¿Cómo nos transformamos en la mente? Romanos 12:2 dice: transformándose en el espíritu de su entendimiento por medio de las palabras del Señor. Si usted conoce la palabra, el Señor hace una obra en su vida, habrá una transformación en su mente. Romanos 12:2 así nos lo enseña. Para terminar, vayamos a Lucas 3:12. Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. ¿Saben ustedes dónde podemos aprender lo que sí significa amar al prójimo? En una iglesia local. Ese es el centro por excelencia para aprender a amar al prójimo. Se los compruebo acá. Colosenses 3:12 dice: por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de profunda compasión. El amor es compasivo. De benignidad. El amor es amable. De humildad. El amor no es petulante y orgulloso. De mansedumbre. No es incorregible. ¿Qué más dice? De paciencia. El amor es paciente, como nos lo decía Corintios 13. ¿Qué más dice? Versículo 13. Soportándose los unos a los otros. Le está dando el apóstol a una iglesia, la iglesia de los Colosenses. Porque ahí es donde usted muestra su amor al prójimo. Si usted va de iglesia en iglesia, siempre con algo que hablar, que decir de los lugares donde sale, el problema no son los lugares, es usted. Que seguramente o muy probablemente usted ni siquiera sea escogido de Dios, santo y amado, porque no está vestido de nada de esto, no soporta a nadie,
no perdona, aquí que está diciendo, soportándose los unos a los otros. ¿Y dónde vamos a ver eso más? En la iglesia, porque la iglesia local no es un museo de gente perfecta. Somos una congregación de pecadores redimidos que todavía ofendemos y hacemos daño entre nosotros mismos. Y nos hacen daño a nosotros. Pero el amor cubre las faltas, porque ¿qué más dice? Y perdonándose los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro. ¿Qué está dando por entendido? Que en las iglesias siempre van a haber quejas, unos contra otros. Y cuando las haya, las soporto y perdono. Pero si ya me canso, no puedo más y no perdono, ¿cómo dice usted que ama a Dios? ¿Qué decía 1 Juan? El que hace eso es mentiroso. Se derrumba esa profesión de fe de ese tipo de individuos. Sigue diciendo, de la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. Háganlo ustedes. Pero sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cómo es posible que una iglesia local, conformada por gente tan diferente, sea unida por amor? Y la paz de Cristo gobierna en su corazón, pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo, en una iglesia local. Y sean agradecidos. El amor es gratitud. El amor es perdón. Inclusive en muchas iglesias sanas, en todas las iglesias sanas, muchos creyentes demuestran su amor tan grande hacia sí mismos que siempre se quejan de los hermanos, reclaman que los atiendan, abandonan sus responsabilidades como miembros o prefieren no asistir porque una persona no cae bien. En fin, se dedican a señalar a otros y pasan por alto la misericordia que a ellos sí se les puede dar. Cristo enseña que cuando no perdonamos es porque no hemos sido perdonados. Y si no amamos, no estamos dentro del reino. No debemos juzgar con base en el amor propio. Juzguemos con base en el amor cristiano, el cual se ocupa en dar más que en recibir. A pesar de los conflictos y dificultades, y no solamente en iglesias locales, en el matrimonio, la regla prevaleciente será el amor, porque el amor triunfa sobre el juicio. El amor triunfa sobre las dificultades. El amor triunfa sobre las ofensas. El amor triunfa sobre las faltas. El amor bíblico del que hablamos hoy. Oremos. Oh Dios, en esta noche tu palabra ha mostrado nuestro corazón. Podemos ver lo que no significa amar a nuestro prójimo. Nosotros buscamos siempre nuestra propia atención, comodidad y gusto. Y muchas veces pasamos por alto el bienestar de otros. Exigimos amor mientras demostramos que nosotros no tendríamos amor. Te rogamos que guardes a la iglesia local de Girón en este amor del vínculo perfecto, Señor, donde podemos soportarnos y perdonarnos, donde podemos, oh Dios, practicar este amor genuino unos por otros. También, oh Dios, en los hogares, también, oh Dios, en cualquier contexto en donde estemos. Pero sabemos que en muchas maneras nosotros mostramos más desamor que amor. Perdónanos, Señor, pero tú eres amor. Que el amor de Dios sea derramado sobre nuestros corazones en Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, Dios. El amor que proviene de tu Espíritu nos sea regalado a nosotros para que podamos andar así, en benignidad, en humildad,
como decía tu palabra. No nos permitas conformarnos a este mundo, a los conceptos de amor vago que habla este mundo. No nos permitas creer, oh Dios, amar a nuestra manera y pasar por alto los mandamientos. Permítenos honrarte, Señor, de una manera que sea agradable a ti y también buscando agradar a los otros en edificación. Ayúdanos, oh Dios, a perseverar en esto, porque en nuestra naturaleza es imposible. Pero si tú habitas en nosotros, si permaneces en nosotros, perfeccionas tu amor en nosotros, podremos amar a nuestro prójimo como lo hacemos a nosotros mismos, Señor. Oramos también por aquellos que han visto la grabación, compartiendo y beneficiándose también del servicio que podemos prestar como iglesia local, Señor, de manera muy sencilla. Que esa palabra también quede guardada en el corazón de los que ven la transmisión o la grabación, alumbrando, Dios, toda la oscuridad que hay en nuestros ojos y en nuestro interior, o en el interior de aquellos que ven. Como dice tu palabra, que tu lámpara es luz que alumbrará nuestras tinieblas, dice tu palabra. Y esas tinieblas son muchas veces esa falta de amor, Dios. Todo esto lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, damos gracias al Señor por su compañía en esta transmisión. Les invitamos el próximo miércoles, este siguiente miércoles, si Dios nos da vida, vamos a continuar con nuestro devocional congregacional, donde si gusta puede escribir sus motivos de oración, puede ser por chat privado o un comentario y oraremos por ellos. Asimismo, en 8 días, si Dios nos da vida, seguiremos con la segunda parte de este mandamiento, profundizando en la manifestación del amor al prójimo dentro del Evangelio. Bueno, gracias y paz, el Señor les bendiga. Gracias y paz.